La intención de la reflexión es en tres ámbitos. Primeramente, nuestro papel crucial como maestros. Aquel que en este momento no se ubique como maestro al 100, no tiene espacio en este recinto. Todos los que estamos aquí presentes somos maestros. ¿Sí? 2. ¿Qué significa el ser maestro? ¿Simplemente una profesión? No. También tenemos que darnos cuenta que tenemos una vocación. ¿Sí? Muchas veces he insistido acerca de dónde está la relevancia de la vocación, no únicamente desde el punto de vista de la profesión. ¿Dónde está nuestra vocación? Nuestra vocación está en razón de que atendemos las tres grandes dimensiones del ser humano, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes. Atendemos la parte intelectiva, la parte biológica, la parte somática y la parte trascendental. Cuando abordamos estas tres grandes dimensiones del ser humano y cuando tenemos que educar estas tres partes, no es suficiente ser maestro o ser un profesional. Se requiere tener una vocación de entrega especial. Y en este sentido, una vocación netamente humanista. Y el tercero, obviamente voy a dar una visión muy clara, muy rápida, de lo propiamente académico que tenemos que abordar durante este curso que vamos a realizar durante la próxima semana del 15 al 22 de agosto. Bien, antes de iniciar con esta parte, ¿sí?, propiamente el tema educativo no para. ¿Sí? Si nosotros el 8 de julio probablemente terminamos nuestras labores educativas, no quiere decir que del 8 de julio al 22 de agosto el tema educativo en el ámbito de lo nacional probablemente no se vuelve a tocar. ¿Sí? Podemos decir que desde el 8 de agosto y todavía hasta el día de hoy el tema educativo sigue siendo tema central del país en los medios y como preocupación nacional. Después del 8 de julio vino la presentación del examen de aquellos compañeros que aspiran a participar en el sistema educativo nacional, específicamente en el ámbito de Guanajuato. Posteriormente, el día de ayer se dan a conocer los resultados, y la semana pasada provocó de nuevo el revuelo la parte de los ninis. ¿Sí? El tema educativo siempre está presente en nuestro ámbito. Vamos a iniciar con esta parte de la reflexión. Adelante. No, la primera. Ok, bien. Esta parte únicamente es una parte reflexiva que yo quisiera que la pudiéramos transmitir en este próximo curso que estamos por realizar. ¿Sí? ¿Por qué enseño? ¿Es mi única opción que tengo? ¿Sí? 2, es una opción en doble dimensión, en la parte meramente porque no tengo otra chamba y por lo tanto es únicamente para poderme sostener. La tercera es por vocación. Cuarta reflexión es para generar cambios en la educación. Yo aquí les pediría que este punto de los cambios educativos, ¿sí?, lo insistiéramos mucho durante nuestro curso. Y me voy a ubicar cuando dije muy claramente el punto de Guanajuato. No es lo mismo el maestro de Coroneo que el maestro de Santa Catarina, que el maestro de Santiago de Marabatío. ¿Sí? No por el hecho de que haya una línea educativa tiene que ser a rajatabla el sistema, el método, la actitud del maestro uniforme. Nos tenemos que ubicar en cada municipio y en cada comunidad. Por lo tanto, hay que pedir al maestro que vaya generando los cambios propios que se requieren en la comunidad, en el ámbito educativo donde está. ¿Sí? No podemos ser totalmente modelos de gelatina, ¿sí?, que somos un molde. ¿Sí? Cada maestro tiene la obligación de generar cambios en su propia aula. No es lo mismo el ciclo escolar 2010 que el 2011.
No es lo mismo el ciclo escolar 2007 que el 2008, ni mucho menos el ciclo escolar 2011-2012. Nos tenemos que generar un cambio con el grupo de niños, con el grupo de adolescentes que nos van tocando año con año, ¿sí? Y esta parte del cambio no es únicamente en el cambio del salón o el cambio de pintura o el cambio de aula, es el cambio de actitud que tenemos que asumir cada maestro conforme al grupo que nos toca y las circunstancias de la escuela, del director e inclusive las circunstancias sociales, políticas que se mueven a nuestro alrededor, ¿sí? No es lo mismo el entorno sociopolítico del 2000 que el entorno político del 2012, ¿sí? A distancia de 12 años son totalmente diferentes los entornos, ¿sí? Por lo tanto, no podemos tener la misma actitud, ni desde luego, hace ratito nos mencionaban acerca de la articulación de la educación básica, ¿sí? Hoy estamos haciendo ya un cambio muy interesante con respecto a la articulación, ¿sí? Yo en algunos momentos decía, por primera vez en la historia, se está haciendo una reforma integral en el sistema educativo, que arranca desde preescolar y está llegando hasta superior, porque estamos hablando cuando menos de temas un poquito similares, la competitividad, las competencias. Se ha hecho la reforma de la básica, se ha hecho la reforma del bachillerato, se está haciendo las certificaciones y las acreditaciones en superior, lo cual significa una reforma integral de acuerdo al ámbito de la educación superior, ya sea tecnológica o humanística o científica, ¿sí? Pero estamos hablando de una articulación del sistema educativo. No hablemos únicamente de la articulación de la básica, sería una visión miope el únicamente ver la articulación de la básica. De nada nos sirve que nosotros en un momento dado estemos perfectamente articulados si en lo absoluto no nos damos cuenta que nuestro egresado de tercera secundaria va a brincar a bachillerato, ¿sí? Debemos estar perfectamente articulados con media superior, a su vez media superior debe estar perfectamente articulado con superior, porque después vienen las clásicas y tradicionales lamentaciones. Así vienen desde la primaria, así vienen desde la secundaria y así vienen de la preparatoria, ¿sí? Por lo tanto, yo sí les pediría que en este punto cambiáramos totalmente en nuestras actitudes y fuéramos tomando la política general de lo que significa la articulación. Finalmente, ¿qué otro punto de reflexión? ¿Es un trabajo cómodo? Ya llevo 10, 15 años, ¿sí? Por lo tanto no se requiere, ¿sí?, una capacidad extraordinaria, una actitud extraordinaria. Ya me sé de memoria, ¿sí?, mi modelito a trabajar. Siguiente. ¿Por qué enseño? Para contribuir a la construcción de un nuevo Guanajuato y país. Se nos olvida, ¿sí? Creemos que nuestra labor meramente significa recibir algún emolumento los días 15 y los días 30. Para eso. No estoy contribuyendo en lo absoluto, simplemente estoy subsanando mis necesidades de tipo personal. Debemos ver esta dimensión trascendental. Se nos está olvidando que nuestra labor durante los 200 días escolares es para construir un nuevo Guanajuato y un nuevo país. Propicio situaciones para educar a profundidad y con trascendencia, las propicio, ¿sí? O sea, no solamente de que me estén dando las indicaciones, es que como no se abordó en el curso básico, no entra dentro de mi actitud, ¿sí? Yo mismo debo generar situaciones para educar a profundidad y con trascendencia. Y una autoevaluación, ¿sí? Sabemos de antemano que a partir del próximo ciclo escolar vendrá la evaluación sistematizada y ordenada, ¿sí? Iniciaremos con preescolar, posteriormente primaria y finalmente secundaria, y así sucesivamente se hará el proceso de evaluación. Pero yo en lo particular, ¿sí?, percibo avances en mi desempeño profesional, o sigo siendo el maestro de hace 3, 4, 5 años, o incluso el maestro del año pasado, ¿sí? Ese maestro, realmente, disculpen la palabra, es anquilosado. Es un maestro mediocre, ¿sí? Hace unos momentos decía Araceli, uno de los factores que nosotros debemos contribuir, no somos los únicos responsables, ¿sí?, para erradicar el problema de los ninis, ¿sí?, es ni deserción, ni reprobación, ni mediocridad en el servicio educativo.
Adelante. ¿Estoy orgulloso de ser maestro? Hoy el punto principal, uno de los puntos principales de nuestro curso básico es la relevancia. Pero si no me siento orgulloso de mi profesión, si no me siento orgulloso de lo que soy, porque durante mucho tiempo nosotros mismos aceptamos ser una carrera o una profesión de tercera. Si no me siento orgulloso de ser maestro, pues digo, soy maestro, ¿sí? Hasta a veces con tibieza lo decimos y a veces unos hasta con vergüenza, ¿sí? O algunos sin vergüenza los dicen muy claramente, soy maestro, ¿eh? Tengo definido mis valores y actitudes como maestro. ¿Cuáles son mis valores y actitudes que tengo como maestro? Las tengo definidas y las voy acrecentando, ¿sí? Y finalmente, mis alumnos, mis padres de familia y directivos, reconocen mi calidad magisterial. La reconocen, mi calidad magisterial. Esto es muy importante para nosotros. El reconocimiento de estos tres, y agregaremos un cuarto elemento. La sociedad reconoce la calidad magisterial. Hoy este es uno de los puntos más cuestionados en el ámbito nacional. La calidad del servicio educativo en el país. ¿Sí? Y tenemos que decirlo muy claro, ¿sí? A veces duele, pero hay que decirlo. Y debe ser parte de nuestra reflexión profesional. ¿Sí? ¿Por qué hay tanto cuestionamiento a la calidad educativa? ¿Sí? Pero no podemos decir que es culpable la Secretaría A, la Secretaría B, la Secretaría C. Tenemos que encontrar que la calidad magisterial, la calidad educativa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Por eso en grupo, en sistema, es como le damos o la mala calidad o la excelente calidad. Adelante. Me aplico, y esto es parte de esta primera reflexión ya práctica en este curso, me aplico en actualizarme en los nuevos métodos didácticos y tecnológicos para aplicarlos en el aula. O sea, yo tengo el interés personal, no obligado, no empujado, sino que me nace. ¿Sí? Haríamos una comparación. Ustedes imagínense hoy los médicos que en un momento dado no se han actualizado en lo que significa el trasplante de órganos. ¿Sí? Hoy un nefrólogo, un urólogo, un cardiólogo, ¿sí? Un buen neurólogo, un buen nefrólogo, un nuevo neurólogo, que no tenga la capacidad de actualizarse en lo que significa hoy el trasplante de órganos, pues simplemente es el médico que auténticamente quien lo visita son las moscas, nada más. ¿Sí? Por eso decimos muy coloquialmente, recomiéndame un buen médico, recomiéndame un buen abogado, recomiéndame un buen arquitecto. También debemos decirlo con mucha, recomiéndame la buena escuela, el buen maestro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me estoy actualizando. Y vendrán aquí una serie de cosas muy rápidas para que nos quede muy claro. Mucho profe y apenas maestro. Y a veces inclusive la palabrita profe nos hace un poquito despectivos, que a veces lo hacen por cariño, por coloquio, lo que ustedes quieren, pero al final de cuentas es mucho profe y apenas maestro. Mucha aula y apenas escuela. ¿Sí? Mucha información, poca formación. Adelante. Muchos datos, poco conocimiento. Contenido, mucho contenido, poco análisis y poco reflexión. Hoy el punto central del sistema educativo a nivel básico es lograr la capacidad analítica, crítica y reflexiva. ¿Sí? Pero si esto no lo tiene el propio maestro, no lo vamos a transmitir. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, hoy requerimos un maestro analítico, reflexivo y crítico. Rollo y nada de concepto. Instrucción y nada de competencia práctica. Aprobar. Ya aprobé. Pero no hay una evaluación integral. Por eso la diferencia que también mencionaba Araceli en su mensaje acerca de la evaluación que nos hizo Lazos, ¿sí? Y nos hizo Mexicanos Unidos por la Educación, en fin,
es porque hacen una evaluación integral del sistema educativo, no únicamente los resultados académicos de español y matemáticas, porque no únicamente la educación es que saquen 10 en español y 10 en matemáticas. Hay que ver la calidad de hombre que va surgiendo por etapas, la calidad de niño que egresa de preescolar, de primaria y de secundaria y finalmente de profesional, en una evaluación y en una formación integral. Por eso la misión que nos propusimos es la formación integral. Ante una tesis muy sencillita que hace rato veíamos, ¿sí? Si estamos contribuyendo, ¿por qué contribuimos al país? No es veramente parte del discurso educativo de que la educación es la palanca del desarrollo del país, etcétera, etcétera. No, porque al fin de cuentas, si queremos construir una nueva nación, lo único que hace diferente a una nación no son las grandes estructuras o las carreteras o los grandes edificios, sino la calidad de hombres que van surgiendo. Si queremos un nuevo país, necesitamos unos nuevos ciudadanos que la formen. Adelante. ¿Cuáles son las prioridades educativas? Entrando a la parte ya mecánica de nuestro ámbito académico, ¿sí? ¿Cuál es uno de nuestros grandes retos? La disminución de la aprobación, de la reprobación y de la deserción, ¿sí? Este es uno de los primeros grandes retos desde el punto de vista educativo, ¿sí? Todas estas prioridades educativas, para mí es muy importante que lo tengamos de relieve. La semana pasada tuve la oportunidad de estar con padres de familia de 4 estados, de Nayarit, de Jalisco, de Colima y de Aguascalientes, ¿sí? Muchos de ellos fundamentalmente eran líderes de acciones de padres de familia de estos 4 estados, ¿sí? Y me planteaban el problema que ellos tienen, y yo creo que todo el mundo, esto no es nada desconocido para cada uno de nosotros, el hecho de la apatía del padre de familia, ¿sí? Y de la actitud nueva que ha asumido el padre de familia. Ahí se los dejo, ¿sí? Ahí se los encargo, ¿sí? Y desde luego con esas actitudes totalmente, ¿sí?, irresponsables del padre de familia, estos retos que nos hemos propuesto cuestan mucho trabajo. Por eso el primer gran reto que tenemos que lograr es involucrar al padre de familia en esto, ¿sí? El problema de los ninis, el problema de una serie que hay en la sociedad, es porque estamos desarticulados, ¿sí? Por eso la primera articulación que tenemos que lograr, ¿sí?, no es únicamente la articulación académica o la articulación en cada uno de los niveles educativos, sino la articulación con el padre de familia. Si no, estamos perdidos, ¿eh? Por eso hay el esfuerzo de constituir los consejos de participación social. O sea, son varios instrumentos para poder lograr esa articulación con el padre de familia y con la sociedad, ¿sí? Si queremos lograr esto de la reprobación, la formación de actitudes, que es lo que hemos hablado últimamente, la formación del carácter, ¿sí? Y la formación del carácter, a lo mejor muchas veces te dicen, ¿por qué ahora viene la modalidad? Es una modalidad nueva de los talleres que se dieron sobre todo al final del ciclo escolar de la formación del carácter. No, porque tiene una razón muy clara, ¿sí? No hay solución, ¿sí? El día 5 de agosto, aquí está Edith, que es la responsable de la parte de las famosas tiendas escolares, ¿sí? Y esto también que quiero que quede muy claro, el criterio que debemos tener todos en el sistema educativo, ¿sí? Tenemos 3 grandes epidemias, ¿sí? Tenemos el problema de la obesidad, ¿sí? Y en primera instancia, ¿a quién le atribuyeron como culpable de la obesidad en este país? A las tiendas escolares, ¿sí? Yo simplemente les digo de una forma muy clara, ¿sí? Los que estamos aquí, los que somos maestros de primaria, de secundaria o de prepa o de educación superior, a esos jóvenes o a esos niños que los tenemos durante 4, 5, 6 horas, ¿sí?, a esos niños ni les damos de desayunar, ni les damos de comer, ni les damos de cenar, ¿sí? Entonces lo que ocurre en casa, pues, obviamente no es una atribución nuestra, ¿sí? Entonces la obesidad no es problema de las tiendas escolares, no es problema directamente de las escuelas, ¿sí? No es falta de una formación de actitudes, una formación de una cultura alimenticia y de cultura saludable, ¿sí? Y obviamente, ante el problema de que me como 10 tacos o 10 tortas o 10 quesadillas o lo que ustedes quieran, es no, ¿sí? Y para poder tener la capacidad y la competencia de decir no, tengo que tener formado el carácter, ¿sí?
Y el segundo, ¿por qué? Ese es un primer lugar, y después me lo voy a decir de una forma muy coloquial, pero para que nos quede muy clarito a todos, no tragar. O sea, esa es la competencia de no tragar, que es un problema. Pero eso se hace con carácter, con voluntad. Por eso la parte de formar el carácter es formar la voluntad. Si hoy los seres humanos tenemos dos grandes capacidades, que es la inteligencia y la voluntad, pues la inteligencia es meramente en el conocimiento, pero la voluntad es decir sí o no. Y el segundo gran problema de epidemia que tenemos es el vicio. El vicio al alcohol, el vicio a la droga y el vicio a la violencia. Y la única manera de decirle no al alcohol, no a la droga, es también con el carácter. ¿Sí? Entonces, por eso es la razón, si a muchas veces tienen otro curso más, otro tallercito más de la formación del carácter, es que es nuestra única forma de. ¿Sí? Y desde luego en el formar el carácter, vamos a formar el carácter para toda la vida. Porque si el niño y el joven o el adolescente dice no, esta es parte de la formación de sus actitudes, ¿verdad? Finalmente, el hecho de tener la presión estratégica escolar, o sea, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es nuestra ruta? Este no es mi tema, simplemente no quiero pronunciar porque eso es parte de lo que van a tener durante el curso. El tiempo efectivo en clases, ¿sí? Es una responsabilidad social. Y en el tiempo efectivo a clases voy a hablar desde el punto de vista meramente monetario. ¿Saben cuánto le cuesta al estado de Guanajuato un puentecito, ¿sí? Un puentecito, ¿sí? De un día? 18 millones de pesos. Un puentecito, ¿sí? Si nos aventamos 2 días son 36 millones de pesos en la básica. Si sumamos, ¿sí? Un puentecito con la media superior y superior, nos cuesta 28 millones de pesos. ¿Sí? Un puentecito. 2 puentecitos son 56 millones. ¿Sí? O sea, aquí los veo únicamente desde el punto de vista económico. Hoy a este país no le sobra dinero. ¿Sí? Al contrario, le faltan muchos recursos. Yo únicamente lo quiero ver desde hoy en este punto, lo quiero ver con una reflexión meramente económica lo que significa esto. ¿Sí? El hecho de que es la fiesta de esto, es la fiesta del otro, es la fiesta del otro, hay que ubicarnos cuánto le cuesta a nosotros, porque tarde o temprano a nosotros nos cuestan impuestos. ¿Sí? Nosotros muy fácilmente decimos que haya puente, que no haya clases, mañana es el día de San Bartolo, pues otro día más. ¿Sí? La comunicación. ¿Sí? Este es uno de nuestros graves problemas que tenemos desde la primera institución que hay en la sociedad, ¿sí? Que se llama el matrimonio, que se llama la familia. ¿Sí? Y en este caso, en la gran familia educativa, si no tenemos muy claro qué tenemos que lograr en la comunicación, no vamos a poder tener el logro educativo. ¿Sí? Y nos hemos propuesto en Guanajuato un logro educativo integral, no únicamente un logro académico, un logro educativo integral. Por eso hemos resaltado tanto la formación de los hábitos, la formación del carácter, la parte deportiva. Porque si hemos hablado únicamente de la formación del carácter, también tenemos otras 3 vacunas que forman parte de esto. El deporte, la cultura o el arte y obviamente la parte trascendental. Si no logramos en un momento dado darle el deporte, darle la acción al niño, al joven, al adolescente y desde luego el impulso a las partes artísticas, lógicamente que no vamos a poder lograr nada. ¿Sí? Entonces, para nosotros también es muy importante tener siempre presente, en un momento dado, cuáles son nuestras vacunas ante estos graves problemas que tiene la sociedad. Bien, desde luego aquí es la parte, en este relojito, viene toda la parte que nos importa. En esta parte, que también para nosotros es muy importante que no se nos pase. ¿Sí? Esto es parte de esta administración que hemos generado. ¿Sí? Lo importante está en la escuela. Y lo importante está en la escuela, está con 4 elementos. ¿Sí? El libro, o el texto, como quieran llamarle. 2, el aula. 3, el mobiliario. Y 4, el maestro. ¿Sí? Sin estos 4 elementos no podemos dar el servicio educativo. ¿Sí? Por eso es muy importante que todas las autoridades en el momento, a ustedes probablemente desde el ámbito de lo académico, lo que les corresponde es estar preocupados por 2 elementos, ¿sí? Por el maestro y por los libros. ¿Sí?
Y estos libros que realmente los tengan a tiempo, que nuestro maestro lo conozca, que nuestro maestro lo domine. No es únicamente tener físicamente el libro, sino que verdaderamente conozca el texto, porque hay maestros que definitivamente no llegan a conocer el texto. No en el sentido que no conocen la portada, no, en el sentido que no lo conocen, que no lo dominan. Por eso aquí yo estoy diciendo relevancia de esto. Y de igual manera, que cada director, cada supervisor, cada jefe de sector conozca los maestros que llegan, ¿sí? A nosotros como autoridades académicas nos corresponde esto. A Edith le corresponde en un momento dado que llegue el mobiliario y a Juan Carlos Delgado le corresponde que esté en las aulas a tiempo. Cada quien tiene sus responsabilidades, ¿no? Adelante, la siguiente lámina. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Sí? El trabajo en el aula y sus formas de enseñanza. Por eso dije desde un principio, cada maestro es responsable de su capacidad de renovación permanente, renovación, ¿sí? Lo que no avanza retrocede. La organización y el funcionamiento de la escuela, la relación entre escuela y padres de familia. Si no hay estos tres primeros elementos, lo demás no se va a dar, ¿eh? No se va a dar los demás elementos. O sea, seguiremos teniendo reprobados, seguiremos teniendo deserción. Debo decirles que la deserción en Guanajuato nos cuesta 1,000 millones de pesos cada 10 meses, no al año, cada 10 meses. La deserción escolar cuesta 1,000 millones de pesos, la deserción escolar. Disculpe que vea la parte monetaria, pero es una parte que a veces, muchas veces no la consideramos, ¿sí? Porque vemos que aquí sobra dinero, pues que acá en el gobierno sobran dineros, no nos sobran dineros, ¿sí? Imagínense lo que cuesta un puentecito, sumen los puentecitos, más sumen lo que es la deserción escolar, qué buena alcancía tendríamos y pues nos la podemos repartir perfectamente, ¿verdad? Si no tenemos estos tres grandes bases, no podemos lograr incrementar el logro educativo, ni fortalecer la formación de actitudes, porque esto lo tenemos que hacer con estos dos, ¿sí? Papá y maestro. Mejorar la planeación de estrategia escolar si no hay buena organización y funcionamiento, tiempo efectivo de clases y la comunicación efectiva. La centralidad en estas tres grandes niveles de gestión, la pedagógica, la escolar y la institucional. Adelante. Bueno, ¿cuáles son propiamente los elementos que constituyen una buena vocación magisterial? Primeramente, el maestro como profesión que va directamente a lo humano debe tener dos grandes calificativos: ser un maestro universal, con conocimiento de todo, no el especialista en todo, pero tener el conocimiento total. Y finalmente, entender que hoy nuestra educación debe ser global. No estamos formando al niño para el municipio de Silao, no estamos formando al niño para el municipio de Purísima de Bustos, estamos formando al niño, al joven y al adolescente que va a estar trabajando o en América del Sur, o en Europa, o en Oceanía, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que ir viendo que nuestra educación, ¿sí?, es global. Por eso, una de las cosas que estamos implementando en el sistema educativo es el segundo idioma, ¿sí?, de tal manera que esto le permita a nuestro alumno tener esa capacidad de poderse instalar trabajando en cualquier ámbito del universo. Por eso hoy al maestro se le piden dos características: ser maestro universal y maestro global. Dos, lo que decimos de un principio, si nosotros estamos construyendo una nación, es porque estamos construyendo y formando a un ciudadano íntegro, participativo, capaz y reflexivo, ¿sí? Si este ciudadano no tiene estos elementos, y si esto no se da entre papá y maestro, no habrá un nuevo proyecto de nación, no habrá otro México, ¿eh? Los proyectos nacionales, les va a parecer raro lo que voy a decir en este momento, los proyectos nacionales no se dan a través de un partido político, ¿eh? Sobre todo tomando en cuenta que dentro de un año
propiamente ya tendremos un nuevo presidente, un nuevo gobernador, 46 alcaldes y un sinnúmero de diputados. ¿Sí? Lo que verdaderamente logra la transformación de una nación es esto. No es únicamente un cambio sexenal político, sino fundamentalmente lo que permanece. ¿Sí? ¿Cuántos años permanece un niño en el sistema educativo? Súmenlo. ¿Sí? Por eso propiamente ahí está nuestra, y por esto estos 4 elementos no únicamente los estamos impulsando en la básica, los estamos impulsando desde preescolar hasta posgrado, porque no por el hecho de que el alumno ya esté en prepa, pues ya no hay honores a la bandera, porque ya no tiene bandera, ya no pertenece a este país, ya no canta el himno nacional, porque ya no pertenece a este país. ¿Sí? O sea, absurdamente, en media superior y en superior, ya ni no se hacían honores a la bandera, ni se cantaba el himno nacional, ni había escoltas. Hoy pues, ustedes pueden atestiguar que hay escoltas, que hay banderas, que hay honores a la bandera, que hay bandas de guerra en todos los niveles educativos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque propiamente, terminando secundaria, se dejaba de ser mexicano. ¿Sí? Ustedes pueden constatarlo. ¿Sí? Y lógicamente que es la parte donde se consolida propiamente la parte educativa que logramos durante los primeros años de la básica, ¿sí? Pero donde se consolida es en la parte de media superior y posgrado. ¿Sí? Finalmente, la competitividad. ¿Sí? En este punto hemos hablado de una forma muy coloquial, pero es lo más práctico, ¿sí? Para que no se nos olvide, que no solamente ver la competitividad con, o sea, discúlpenme aquí, la visión un poquito miope, ¿sí? Que hemos visto solamente en el ámbito de lo educativo a nivel superior, es que creemos que únicamente vamos a tener un país competitivo con HDT. Le hemos apostado todo a HDT. ¿Sí? Entonces ya porque el niño o el jovencito, el adulto ya sabe manejar una computadora, es súper competitivo. ¿Sí? Hemos visto claramente que muchos de los niños, muchos de los adultos, muchos de los jóvenes son competitivos para chatear, para jugar, ¿sí? Con la computadora, no para aprendizaje. ¿Sí? Por eso nosotros queremos, no solamente vemos la competitividad, no nos comamos el anzuelo de puro HDT, eso no nos va a dar la competitividad. ¿Sí? Por eso la competitividad, nosotros le hemos apostado a cinco competencias. A teclear efectivamente una competencia son las 5A, teclear, crear, hablar un segundo idioma, formar el carácter y liderar, tener la capacidad. Son las 5 capacidades, las 5 competencias que tenemos que impulsar y no es fácil. ¿Entiendes? Vean ustedes estas 5 competencias, va a ver si es fácil formarlas. ¿Sí? Aquí está nuestro reto de una competencia universal. Por eso el maestro debe ser universal para que pueda impulsar esta capacidad de saberse conectar al conocimiento, la conectividad, el poder ser creativo, innovador. ¿Sí? Por eso, si en un momento dado el niño que no percibe que su maestro es innovador, ¿en qué momento va a poder despertar la creatividad? Y finalmente, si el propio maestro no tiene el dominio de un segundo idioma, pues ¿cuándo se va a despertar? Por eso, la semana pasada que tuvimos la reunión con las normales, aquí está Raquel, lo dijimos muy claro, ¿sí? Hoy viene una nueva reforma de la carrera magisterial. Van a ser 5 años a partir de este ciclo ya. En agosto 12 cambia un año más la formación del maestro. ¿Sí? Pero ¿qué queremos lograr fundamentalmente con el egreso de los nuevos profesionales de la educación? Primeramente, lo dijimos muy claro, un nuevo perfil de egreso. Y en ese nuevo perfil de egreso, mínimo, se debe sentir perfectamente que el maestro es bilingüe, con una capacidad y una habilidad para manejar perfectamente la conectividad para lograr el mejor aprendizaje. También en esto hemos insistido nosotros a nivel nacional que no puede seguir siendo el mismo perfil de egreso de los normalistas. ¿Sí? E inclusive lo dijimos muy claro, si la famosa articulación, si el curso básico no lo conocen los normalistas, ¿qué es lo que sucede con muchas de las profesiones? ¿Sí? Sale el contador, ¿sí? Y en un momento dado se encuentra que la reforma fiscal nunca le dijeron que existían reformas fiscales cada año. ¿Sí? De igual manera, llegan nuestros maestros a las aulas y no se dan cuenta
que existen nuevos libros de texto, que hay una serie de programas de curso básica, etcétera, etcétera. Comienzan de nuevo la normal a partir del primer ciclo que están frente al grupo. ¿Sí? Por eso para nosotros es muy importante articular el sistema educativo, y el primer sistema educativo que tenemos que articular es las normales. ¿Sí? Por eso la semana pasada tuvimos ahí una serie de discusiones y una serie de aportaciones entre todos los directores de las normales, los responsables de esto, porque lógicamente no únicamente queremos que venga desde arriba la reforma del maestro, sino nosotros queremos contribuir en esta parte ante las carencias que vemos de muchos de nuestros maestros. Hoy la nota es que los maestros que presentaron examen, el máximo de calificación fue 5.5. Prospectiva educativa, ¿hacia dónde queremos ver? ¿Hacia dónde queremos lograr? Si el maestro, por eso lo decimos desde un principio, o sea, no puede ver simplemente el ciclo escolar como una repetición. Finalmente, lo que nos preocupa ahorita es salvaguardar la naturaleza. ¿Sí? Si no educamos en que tu niño de preescolar, si no cuidas este mundo, pues vas a vivir totalmente en el mundo del pavimento. Por eso es muy importante esta parte, el que el joven, el adulto, el pequeño, tiene la obligación de salvaguardar la naturaleza. Si tú no la proteges, nadie la va a cuidar. Y finalmente, hoy algo que nos preocupa a todos, ¿sí? Ustedes lo pudieron ver este fin de semana en Silao, ¿verdad? O sea, ahora cada municipio tiene su momento especial. Si no logramos primeramente tener la paz interior en las familias, no tendremos la paz interior en las escuelas, ni mucho menos en la paz exterior en la sociedad. ¿Sí? Por eso lo digo muy claramente, no es únicamente, hoy efectivamente ustedes durante este curso van a ver que nos estamos preocupando por capacitar al maestro en las emergencias escolares. Pero eso no es la solución, ¿sí? Es simplemente para proteger la vida. Pero definitivamente esa no es la solución. La solución es esta: educar en la paz interior y en la paz exterior. ¿Sí? Hoy la sociedad es el conjunto de familias, no se nos olvide. ¿Eh? A veces esa definición tan antigua acerca de qué es la sociedad, ¿sí? Pues es eso, es el conjunto de familias. ¿Sí? Y si en las familias no hay paz interior, pues lógicamente que en la sociedad no habrá paz interior, ni exterior mucho menos. Adelante. ¿Cuáles son los riesgos que estamos visualizando en nuestro magisterio y en lo personal? Primeramente, actitudes de un relativismo, ¿sí? Que esto lógicamente se va transmitiendo hacia nuestros alumnos. No respetar ninguna verdad objetiva. Nos preocupa, ¿sí? Ya con mucha facilidad, y esto es parte de los valores propios del maestro. Hoy únicamente quiero nombrar estas dos preocupaciones. Desde luego que hay otro tipo de cosas un poquito más especiales, pero nos preocupa en el sistema educativo primeramente esa actitud relativista por parte del maestro, la no defensa de la verdad, ¿sí? La no defensa del orden, de la justicia, ¿sí? Con mucha facilidad no respetamos ninguna verdad. Pues es que ya viene de hace mucho tiempo esas cosas. Hoy es lo nuevo, ¿sí? Y finalmente, como consecuencia de esto, una actitud cínica, ¿sí? Adoptar una perversión existencial y no comprometerse con los valores. Nos preocupan estas dos actitudes desde el punto de vista personal del maestro. Adelante. ¿Qué tenemos que impulsar? Primeramente al maestro solidario. Y al decir al maestro solidario no únicamente estoy hablando del maestro que va a dar caridad o que va a dar una limosna o una dádiva. Estoy hablando del maestro solidario que pertenece a un todo. Nosotros pertenecemos a un sistema educativo, coloquialmente nos decimos que pertenecemos a la gran familia educativa, ¿sí? Con una comunidad de intereses y un destino, ¿sí? Por eso nos debemos sentir pertenecientes, ¿sí? A este gran conjunto, ¿sí? Al sistema educativo. Lógicamente, para esto necesitamos ser justos y misericordiosos, ¿sí? Son los dos grandes valores que le estamos pidiendo al maestro de hoy, un maestro justo.
Si ustedes recordarán, cuando vemos el problema de la deserción escolar, no es únicamente el hecho de decir, me voy de la escuela porque me voy al norte. Sabemos de antemano que hay 14 causales que originan la deserción escolar, pero la número uno que provoca la deserción escolar, ¿sí?, se llama relación maestro-alumno, ¿sí? Y una de las razones por las cuales la relación maestro-alumno provoca la deserción escolar es porque nuestro maestro es injusto y no es nada amoroso, ¿sí? No es nada humano. Por eso quiero resaltar hoy estos dos grandes valores que debe adquirir el maestro o reforzar el maestro. Sabemos de antemano que sobre todo este fenómeno se da a partir de secundaria, preparatoria y profesional. El maestro que por gusto y por otro tipo de razones no viene al caso, reprueba, reprueba y reprueba. No hay sentido de justicia, no hay sentido de misericordia. Es tu actuar cotidiano lo que hace que seas maestro. Tu actuar cotidiano, tu actuar diario. Y desde luego es el ser solidario, el ser justo y el ser misericordioso. Adelante. ¿Cuáles son los elementos esenciales en el arte de educar? ¿Sí? ¿Y por qué arte? De antemano sabemos que arte es el conjunto de reglas para hacer algo bien. Es la definición típica de un diccionario, que es el arte conjunto de hacer algo bien. Por lo tanto, la educación es algo para hacerlo bien, con excelencia. Adelante. Ese hacer algo bien y con perfección, al final de cuentas, ¿en qué líneas tan sencillitas estamos propiamente generando nuestra labor educativa? Primero lugar, influir en la conducta, ¿sí? La esencia de la educación provoca el cambio de conducta. Ustedes recordarán todavía algunas definiciones cuando estudiaban psicología del aprendizaje y todo lo demás. ¿Cuándo se da el aprendizaje? Cuando provoca un cambio de conducta, ¿sí? O sea, hay aprendizaje cuando se provoca un cambio de conducta. De igual manera, ¿sí?, el maestro cuando influye en la conducta, que va cambiando la manera de ser, la manera de actuar, es cuando realmente estamos dando arte de educación. Orientamos en la meta. Hoy, es triste decirlo, Guanajuato sigue ocupando un primer lugar vergonzoso en el suicidio, ¿sí? Somos el primer lugar a nivel nacional del suicidio infantil y juvenil, ¿sí? Hoy los suicidios están dando en Guanajuato, con nuestros niños, desde los 10 y los 11 años están dando los suicidios, ¿sí? Hace un mes tuvimos los dos reportes últimos en la capital de Guanajuato. Suicidio de un niño de 12 años, suicidio de un joven de uno de nuestros alumnos del Tecnológico de Guanajuato, ¿sí? La mamá nos avisa un viernes de que ve muy raro a su hijo y el sábado se suicida. Estoy hablando de hace un mes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hemos orientado en la meta y en el proyecto de vida en nuestros alumnos, ¿sí? Estos son los dos grandes puntos esenciales de la educación, ¿sí? No tenemos que hacer mucha reflexión de filosofía educativa. Estos dos son al final de cuentas los resultados prácticos en la vida, ¿sí?, de la formación de estos ciudadanos íntegros. Influir en su conducta, orientar su meta, que es en un momento dado, en su meta, en su proyecto de vida, y al final de cuentas tenemos que provocar esa accessis, ¿sí?, que es el gusto por formarme, ¿sí?, por ser mejor. Mientras no despertemos esta labor personal en cada uno de nuestros alumnos, no estamos educando. No estamos educando. Mientras no logremos esto, el gusto de formarse a sí mismo. Adelante. ¿Cuáles son las dos metas prácticas? Orden y disciplina, ¿sí? Y nos va a parecer un poquito raro. La disciplina, al final de cuentas, ¿qué es? ¿Sí? El tener los cortitos, no. Es el arte de estar siempre feliz.
Es una disciplina. Esa es una buena disciplina. Cuando hay orden y disciplina, ¿cuál es el resultado? El gozo. ¿Qué siente un ganador? ¿Por qué brinca? ¿Por qué grita? ¿Por qué se exalta? Si hay un triunfo, lo alcancé, lo logré, lo gané. ¿Sí? ¿Pero a base de qué? De disciplina. ¿Sí? La disciplina la tenemos que ver desde el punto de vista que nos provoca felicidad. ¿Sí? Por eso es muy claro, el arte de estar siempre feliz. Todos nuestros niños quieren ser ganadores. ¿Sí? La semana pasada ustedes pudieron ver en la televisión los grupos de todos los estados, los triunfadores de la Olimpiada del Conocimiento. ¿Había gusto o no había gusto? Había gusto, había felicidad. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque esos niños de alguna manera tuvieron que tener un orden y una disciplina. Una de las últimas competencias, ¿sí?, que acabamos de tener fue el famoso juego de fútbol del sub-17. ¿Había o no había esta característica? Lo lograron. ¿Sí? Hubo felicidad en la sub-17. ¿Sí? Por 3 elementos. Había sentido de coraje, había empuje, ¿sí?, y había disciplina. Eso fue. Adelante. ¿Quién conduce? Quien conduce es el maestro, pero para eso requiere una serie de elementos, requiere reflexión. Hoy se habla del coaching, muy a lo gringado, ¿sí? Esto es muy viejo, esto del coaching, ¿sí? Más que ahora nos ha dado por hablar sobre los coaching, ¿sí?, porque es algo muy importante. Es la reflexión, ¿sí? Simplemente es reflexión. Nuestro maestro requiere reflexión, requiere ser sabio. ¿Qué significa ser sabio? Reconciliado consigo mismo, con la historia de su propia vida. No estoy hablando del alumno, estoy hablando en este momento quién conduce. O sea, quién está empujando al niño a la buena conducta es el maestro, pero ese maestro requiere ser reflexivo, requiere ser sabio. No estoy hablando lo mismo, la sabiduría al conocimiento, ¿sí? Y al final de cuentas, otro elemento va a ser el ser silencioso. Quien se sabe, se saborea a sí mismo, ¿sí? Y finalmente, el silencioso, estar en un mismo estado de contemplación. Hoy, ¿por qué nuestros jovencitos prefieren el ruido? Y estoy hablando del ruido, no de la música del antro, del ruido del antro, ¿sí? ¿Qué ruido? ¿Sí? No hay armonía, ¿sí?, no hay orden, ¿sí? Ahí está la explicación. Porque no hemos educado en el silencio a nuestros alumnos. Adelante. Al fin de cuentas, en el sentido práctico de educar, es el despertar a la vida, ¿sí? Tenemos que enseñarlos a despertar a la vida, no al placer, no al éxito efímero, sino al buen vivir, al autodirigirse para aprender a ser, ¿sí? Por eso hace rato habíamos dicho muy claramente qué significa educar, al gusto por formarse a sí mismo y finalmente a disfrutar el gozo y la existencia. Cuando no hay esto, ¿a qué me voy? Al alcohol, a la droga y al suicidio. Porque no gozo el auténtico gozo espiritual y mucho menos gozo de la vida. Y por eso el camino más sencillito es el suicidio. Y es el suicidio en doble línea, aquel que inmediatamente se mata o el que poco a poco se va matando con la droga y con el vicio. Aprender siempre de la propia existencia. Aquel que tiene la capacidad, hoy hablamos acerca de la famosa inteligencia emocional, las emociones siempre las hemos tenido, siempre. No son de que las descubrió Coleman. No, las emociones siempre han existido, ¿sí? Lo que pasa es que al final de cuentas son sentimientos y esos sentimientos son oportunidades, ¿sí? ¿Quién al final de cuentas, quién explota el sentimiento
y lo hace toda una oportunidad, pues el artista, ¿sí? Es el que aprovecha, ¿sí? ¿Por qué hay tanta identificación? Sin ánimo de ofender a nadie, ¿no? Por el estilo, simplemente respetando el sentimiento. ¿Por qué hay tanta identificación con Paquita, la del barrio? ¿Por qué hay tanta identificación con las canciones de Lupita D'Alessio en cada uno de sus tiempos? ¿Por qué hay una identificación con los sentimientos? Los sentimientos siempre hemos tenido, los tendremos todos en un momento dado. O sea, por eso nos gusta la música. La música, al fin de cuentas, es la expresión del sentimiento, es la expresión del pensamiento del hombre. Eso es la música. Por eso la música es el lenguaje universal. ¿Sí? Si no, que nos diga Gina, que nos den clases de música. ¿Sí? ¿Sí o no? Al final de cuentas, ¿qué es lo que vamos a provocar? ¿Sí? Con todo este tipo de educar, de aprender siempre de la propia existencia, esto, el desarrollo de personalidades y el desarrollo de la conciencia. Si no apuntamos a esto, no educamos. ¿Sí? Hoy, estas son las reflexiones que quiero dejarles, ¿sí? Que deben, en un momento dado, iluminar el curso básico, educar para la trascendencia. Gracias.